que se traba el audio, si ven que se pone todo así medio, avísenme, toque, interrúmpanme, prendan el micrófono y me avisan, así yo apago la cámara y vemos si con eso mejora, y si colapsa todo igual hay una opción B, así que no se preocupen que de alguna manera vamos a llegar a ver todo. Antes de seguir avanzando quería avisarles, no prometo nada porque yo soy muy charleta y tengo mucha información para compartirles, pero que si llegamos con el tiempo, al final de la clase quiero dejar unos minutitos para que me hagan sus consultas particulares, ¿sí? Si tienen alguna planta concreta, con alguna cosita que les llame la atención, o alguna cuestión de sus jardines particulares que les surgen a partir de lo que vamos a ver hoy, vamos a hacer un corte de 10, 15 minutitos en algún momento, así que en ese momento pueden ir a buscar la planta en cuestión o el ejemplo que quieran para hacer sus consultas, y bueno, voy a tratar de dejar eso, unos minutitos al final de la clase para que puedan hacer preguntas más allá de lo que vemos en la clase de sus plantas y de sus jardines, ¿sí? Así aprovechamos bien este rato que tenemos juntas. Todo es un lío acá porque yo estoy mudada hace muy poquito. Vamos a hablar de jardinería orgánica y lo vamos a abordar desde la perspectiva de los jardines urbanos. Por primera vez, esta clase que doy mucho y hace mucho tiempo, me encuentra viviendo fuera de la ciudad, así que me parece muy simbólico. Bueno, nada, también decirles que esta formación que están haciendo la tomé el año pasado y fue profundamente transformadora para mí, junto con otros procesos también comparto su. Así que nada, gracias por darme este espacio, Susi, y gracias a ustedes por venir y por hacerse esta formación que no solo eso, les va a dar un montón de herramientas, sino que de seguro también las va a transformar. Así que sin más, vamos a arrancar. Susi, me tenés que hacer host, la dueña de esta reunión, para poder compartir pantalla. Ahí voy. Dale. Bueno, y todo el mundo tirando buenas energías para que la conexión a internet desde este lugar fuera de la ciudad se mantenga estable. Fíjate si ahí podés. Mientras también voy a cambiar mis conexiones porque me anda súper mal. Bueno, hay cosas buenas y cosas malas de irse de la ciudad. Lo bueno es estar fuera de la ciudad, lo malo es tener mala internet. Pero bueno, uno no se escapa de la ciudad para tener una buena conexión a internet tampoco. Así que, muy bien. ¿Todo el mundo está viendo que estoy compartiendo pantalla? Fantástico. Empecemos entonces. Como les decía, esta es una clase de jardinería orgánica pensada para jardines urbanos. Como vamos, siempre me gusta ir desde las generalidades hasta las particularidades, así que vamos a hacer un recorrido bastante largo de las que se desarrollan, porque no existe en la naturaleza y en la vida en general, ¿no? Porque todo es la naturaleza, si nos ponemos a pensarlo profundamente. Como dice una naturalista que recomiendo mucho seguir, Jane Goodall, Rachel Carson fue una bióloga, la primera persona que acusación de los impactos de los agrotóxicos en los cultivos y en la vida de las abejas, por lo tanto en la vida de todos los seres vivos. Rachel Carson, una mujer de los años 60, recomiendo mucho, les voy a dejar el nombre en el chat, a ver si puedo, para que la googleen. Ella escribió un libro muy increíble que se llama Primavera Silenciosa, porque no encuentro el chat, está. Primavera. No. Y aquí les voy a hacer muchas sugerencias.
El libro es Primavera Silenciosa de Rachel Carson, un libro de los años 60. Tenemos que pensar todo en relación a su entorno, ¿sí? Y como vamos a ver, no podemos pensar las plantas si no las pensamos bien. Decía entonces que no vamos a llegar a ver en profundidad todo lo que estos temas implican, pero sí me parece importante un pantallazo general por lo que sí en la ciudad y el manejo orgánico de que seguir investigando y profundizando los temas por lo poco espacio verde. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que para que una saludable tiene que tener 6 metros, como un espacio verde donde agrandaron la ochava para evitar que accidentes de tránsito, que lo que llaman un espacio verde es simplemente una maceta donde por lo general la planta está seca, ¿sí? O en un estado muy deplorable, porque no tienen mantenimiento. Así que esos 6 metros cuadrados de espacio verde por habitante son menos, empíricamente, imagínense qué poco saludable que es la vida en la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿qué pasa? Cuando cultivamos un jardín, cuando nosotros que las malezas, los yuyos se desarrollen y no los sacamos, estamos generando una reserva de biodiversidad, estamos restituyendo la naturaleza en la ciudad. ¿Sí? Yo les decía, imagínense, hace cientos desde que se estableciera la ciudad de Buenos Aires, ese lugar donde hoy hay cemento, había naturaleza pura y dura, ¿sí? Estaba cubierto de plantas, había árboles, herbáceas, había microbios, había roedores, todo implica un ecosistema, ¿sí? A medida que la ciudad se instala y como vamos en los y en las ciudades, justamente por el emplazamiento que cubren el suelo y cortan lo que llamamos los corredores verdes, ¿sí? Esos espacios en los que la biodiversidad puede desarrollarse sin ninguna restricción. Entonces, cuando tenemos un jardín, ya estamos restituyendo la naturaleza en la ciudad. Y eso tiene un impacto positivo, no solo para nosotras, que estamos
haciendo jardinería terapia, que estar con las plantas es sanador, lo deben saber, por eso están acá. Pero también estamos generando espacios donde los seres vivos que habitan el espacio pueden descansar, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, plantas con flores, podemos alimentar y refugiar un montón de insectos. Si tenemos árboles frutales, podemos alimentar a pájaros, además de los insectos, y otros animales que andan dando vueltas por ahí. Un jardín en la ciudad es un refugio para la biodiversidad. Y si ese jardín tiene un manejo orgánico, tiene un manejo natural, estamos generando un refugio para esta diversidad, empezando a reconstruir porque eh, Janice, espérame un poquito. Chicas, ¿ustedes se escuchan bien? No, se está cortando mucho. Se corta bastante. Sí, creía que era yo, pero me parece que no. Sí, siempre todas tenemos esa pregunta, ¿se está cortando, seré yo? Si ahí se le desconectó. Dijo que tenía un plan B igual. Sí, sí. No sé cuál será, pero Ahora va a volver a entrar. Yo voy a ir abriendo la presentación de ella que tengo aquí, que ya me la envió. Y, y ella va a entrar generalmente entra con su teléfono. Entonces yo le paso la presentación y ella va hablando. reiniciar el No se te escucha, Yani. Ahí estoy avisando que no.
A ver ahora, Ahora ¿se sí. escucha? Sí. Espectacular. Bien, bien, bien. Bueno, entonces ahora sí, sigamos. Les decía que van a ver que hay muchas diapositivas con texto, pero yo no les voy a leer nada de eso. La idea de esos textos es que ustedes los tengan para, siguiente, por favor. Ustedes Espérame los tengan para... que quiero ponerlo grande y no sé cómo se hace. Pero la física hoy está como un poco lenta. Estamos así, bueno, si hay algo que hay que, lo que siempre digo, ¿no? Como jardineras, las herramientas fundamentales que tenemos son la observación y la paciencia. Así que si no podemos tener paciencia para reconectar todo esto, difícilmente podamos tener paciencia para cultivar un jardín, más un jardín orgánico. Bien. La siguiente, por favor. Ahora sí. Les decía entonces que van a ver que hay muchas diapositivas que tienen texto. Yo no voy a estar leyéndoles los textos. La idea de esto es que a ustedes les sirva como apunte después, ¿sí? Todo esto es la parte teórica. Yo lo que les voy a hablar es de la cuestión más práctica, de los usos prácticos de todo esto. Y decíamos también que no solo tener un jardín es un refugio en la ciudad para la biodiversidad, sino que tener un jardín de manejo orgánico va a empezar a rehabilitar el ecosistema original de la región, ¿sí? Porque, siguiente imagen por favor, en el manejo orgánico tenemos 4 principios fundamentales que son muy importantes tener en cuenta constantemente. Y antes de tomar ninguna decisión, hay que pensar en estos para poder accionar en nuestro jardín de manera responsable. El principio de la salud sostiene que todo lo que hagamos en el jardín tiene que priorizar la salud. Y la salud implica, digamos, la idea de la salud va mucho más allá de la salud de las personas, que contempla la salud de las personas, del suelo, de las plantas, los animales y de todo el planeta en general, porque ya dijimos que en la naturaleza nada existe por sí solo. Por lo tanto, cuando tomamos decisiones tenemos que pensar en el ecosistema todo, ¿sí? Como ya vamos a ver, podemos pensar en el ecosistema de nuestro jardín, en el ecosistema de nuestra ciudad, en el ecosistema de nuestro país o en el ecosistema del continente y hasta del planeta, ¿sí? Bien, bueno, que es un poco lo que sostiene el siguiente principio, que es el principio de la ecología, que lo que sostiene es que justamente todos vivimos insertos e insertas dentro de un ecosistema, y ese ecosistema, para sostenerse y funcionar de manera saludable, que es lo que planteamos en el primer principio, tenemos que considerarlo en su totalidad. El siguiente principio me parece que es quizá el más, por cómo vivimos hoy en día, por los principios de la vida moderna, quizá es el más difícil de aprender, me refiero a hacer lo propio, es el principio de la equidad. En el manejo orgánico no hay una forma de vida que tenga mayor importancia que otra. En el manejo orgánico todas las especies, todas las formas de vida estamos al mismo nivel de importancia y relevancia. Por lo tanto, nuestras acciones tienen que tener en cuenta el bienestar de todas las formas de vida, sea persona, animal, vegetal o microbio, ¿sí? Vamos a ver que, bueno, a mí me gusta decirle a las formas de pensar en los microorganismos modernas la cultura del lisoform, porque se piensa que cualquier microorganismo es un patógeno, y eso no es así. Los microorganismos son nuestros aliados, las bacterias, sin las bacterias del suelo no hay forma de
de degradar la materia orgánica y devolverle la fertilidad a los suelos y hacer desaparecer los residuos, y sin los microorganismos que viven dentro de nuestros cuerpos no hay manera de absorber nutrientes ni de estar vivas y saludables. Así que la invitación es a pensar en la importancia y lo fundamental de todas las distintas formas de vida que habitamos un ecosistema. Y por último, el principio de la precaución, ¿sí? Bueno, yo antes decía que en el jardín es más fácil prevenir que combatir la aparición de problemas, y hoy entiendo que no es solo en el jardín, sino en todos los espacios de la vida. Es mucho más fácil prevenir la aparición de problemas que combatirlas una vez que se han establecido. Entonces, todo lo que hacemos en nuestro jardín tiene que tener como guía la prevención de problemas, y para eso vamos a tener que hacer un manejo responsable de nuestro cultivo, ¿sí? Para poder hacer un manejo responsable de nuestro cultivo tenemos que saber de qué se trata eso. Así que, siguiente imagen, por favor. Tenemos que saber qué es una planta y cómo funciona esta planta. Estoy siguiendo la presentación en la computadora porque el teléfono me queda muy chiquito. Bien, entonces, esto es una planta, ¿sí? Esto es un modelo de una planta, un ejemplo de las distintas partes que componen a una planta, ¿sí? Vamos a empezar a estos seres fascinantes en particular para poder después componer su rol y su función dentro del ecosistema. Una planta es básicamente un organismo autótrofo que por lo general vive en la tierra. Que sea un organismo quiere decir que es un ser vivo, y que sea autótrofo quiere decir que tiene la capacidad de sintetizar su propio alimento. A diferencia de los animales o de las bacterias, de los hongos también, que somos organismos heterótrofos. Eso quiere decir que tenemos que consumir nuestro alimento. Tenemos que asimilarlo. Las plantas lo que hacen es sintetizarlo. Ya vamos a ver de qué manera. O no. Estoy viendo que me está faltando una diapositiva. No me está faltando ninguna diapositiva. Perfecto. Estamos perfectamente. Entonces, la planta tiene principalmente, cuando hablamos de una planta en botánica, decimos que es un cormo. Quiero escribírselos en el chat. Cormo es el nombre, cormo, ahí está, es el nombre técnico de una planta. Y ese cormo está compuesto por dos sistemas. El sistema caulinar o el sistema aéreo, es la parte que tiene tallos y hojas y flores, y el sistema radicular o radical, que es el que está bajo la tierra y está compuesto por las raíces, ¿sí? Vamos a hablar de generalidades, por supuesto que esto tiene un montón de excepciones, porque las plantas, si hay algo que saben hacer es adaptarse y transformarse para poder sobrevivir y prosperar en todos los ambientes del planeta. Vamos a encontrar cosas diferentes tanto en el sistema caulinar como en el sistema radicular, pero no vamos a centrarnos en ningún detalle de esto, ¿sí? Vamos a hablar bien de las generalidades. Entonces, empecemos por el sistema radicular. Me gusta empezar por el sistema radicular porque es súper fundamental y es algo que nos pasa muy desapercibido. Creo que las personas somos seres muy visuales, y como somos tan visuales, nos pasa que lo que no vemos, no le prestamos atención, desaparece de nuestro universo, y entonces hay un montón de cosas que nos pasan desapercibidas. La vida de las plantas se nutre y se sostiene por lo que pasa en el suelo, por lo que pasa alrededor de las raíces, y no es solo por lo que pasa en las raíces, sino es por lo que pasa alrededor de las raíces, porque como vamos a ver,
la salud de una planta es una consecuencia de la salud del suelo. Y el suelo podemos pensarlo como un superorganismo compuesto por un montón de microorganismos que generan una sinergia. Sinergia es que la sumatoria de las partes, o sea, que el todo es mayor a la sumatoria de las partes. ¿Sí? Lo que se da en esa interacción en el suelo genera algo que cada uno de los organismos aislados no podría generar, que es básicamente la posibilidad de que exista vida en el planeta Tierra. ¿Sí? Es gracias a las interacciones de las plantas con los microorganismos del suelo que es posible que exista la vida en nuestro planeta. Así que vamos a ir hablando un poco más en detalle de esto más adelante, pero no podía dejar de mencionarlo porque por eso es que me gusta empezar hablando de las raíces. El sistema radicular de las plantas tiene una doble función. La función de anclaje, o sea, de soporte, de sostén, de todo lo que es el cuerpo de la planta, y también la función de absorción. Es a través de las raíces que la planta puede hacer ingresar el agua que está presente en el suelo y que arrastra los nutrientes que están presentes en ese entorno y los transporta hacia la parte alta, a la parte aérea de la planta, donde se da el proceso de la fotosíntesis. ¿Sí? Vamos a hablar de eso en un ratito. El sistema radicular está compuesto principalmente está compuesto por lo que llamamos raíces principales, raíces laterales o secundarias, y acá no figura, pero lo más fundamental son los pelos absorbentes o pelos radicales. A ver ese chat. Pelos absorbentes. O pelos radicales, ¿sí? Porque son de la raíz. Estos pelos radicales son invisibles al ojo desnudo, pero son los que sostienen la vida de la planta. Para que ustedes se den una idea, todas las raíces que ustedes pueden ver son raíces de sostén, pero por donde se da el intercambio en concreto es por estos pelos absorbentes. Entonces, y se los digo porque es muy normal que la gente cuando ve una planta que está media, diga, bueno, le voy a remover la tierra. Y cuando mete el cuchillo en la maceta, empieza a sentir truc, que está cortando raíces. Imagínense si ustedes están sintiendo que están cortando raíces, esas son raíces de anclaje, los pelos absorbentes, que son los que realmente sostienen la vida de la planta, si están sintiendo que rompen algunas raíces, imagínense la cantidad de pelos absorbentes que están rompiendo, ¿sí? Y una planta que no tiene pelos absorbentes no puede sobrevivir. Entonces, nunca más, por favor, háganme ese favor, si ven que una planta anda más o menos, o que si la tierra de la maceta está muy dura, no remuevan, no hagan eso con el cuchillito. Ya vamos a ver qué es lo que hay que hacer para ayudar a una planta que está en una maceta que está más o menos. Por eso de andar removiendo el suelo es algo que no funciona para nada, ¿sí? Todo lo contrario, trae más problemas de lo que soluciona. Bien, la parte más baja de la planta, antes de eso, me olvidé de decirles, las plantas tienen, a diferencia de los animales, una propiedad que se llama totipotencia. Totipotencia. Ahí se los escribí en el chat. La totipotencia es una característica que tienen las células vegetales, que es que a partir de una muestra del ADN son capaces de regenerar cualquier órgano vegetal, ¿sí? O sea, vieron que una puede hacer plantas nuevas a partir de un gajito. O sea, yo me llevo una porción de una planta, una porción del tallo de una planta, y haciendo técnicas mejores y peores, o sea, poniéndola en sustrato húmedo o poniéndola en agua, puedo hacer que ese cacho de tallo genere raíces, ¿sí? Que antes no tenía, entonces que unas células que eran de tallo se conviertan en células de raíz. Esto es justamente gracias a la totipotencia, a esta propiedad que tienen las células vegetales de autorregenerarse.
Además de la totipotencia, las plantas tienen geotropismo y fototropismo. Bien, ahí fue en el chat. El geotropismo, geotierra, tropismo, movimiento, es lo que nos explica que una planta siempre, o sea, que las raíces de las plantas crezcan, estoy haciendo comillas en el aire, se lo digo porque no me ven, que las raíces de las plantas crezcan para abajo y que la parte aérea de la planta crezca, entre comillas, para arriba. Esto es justamente porque la Tierra tiene un campo electromagnético. No me voy a meter en los detalles de cómo funciona un campo electromagnético, pero recomiendo mucho que googleen. Como la Tierra tiene un campo electromagnético, todas las formas de vida tienen la capacidad de leer distintos campos electromagnéticos. Lo tenemos más sutil, lo tenemos más olvidado, cada ser se relaciona con esto de manera diferente. Los campos electromagnéticos, por ejemplo, son los que explican por qué los animales saben dónde está el norte y dónde está el sur y para qué lado migrar cuando cambian las estaciones, que las palomas puedan dibujar mapas en sus mentes y un montón de otros animales que también los utilizan justamente para ubicarse. Las plantas pueden leer el campo electromagnético y saber qué es arriba y qué es abajo, o sea, qué se acerca al centro de la Tierra y qué se aleja del centro de la Tierra, por lo tanto se acerca hacia el cielo. Las raíces de las plantas tienen geotropismo positivo, o sea que siempre van a crecer acercándose hacia el centro de la Tierra. Y la parte aérea de la planta tiene geotropismo negativo, por lo tanto siempre va a crecer alejándose del centro de la Tierra. Asimismo, la parte aérea de la planta tiene fototropismo positivo. Foto se refiere a la luz. Les habrá pasado, si viven en departamentos, si tienen alguna planta cerca de una ventana, que esa planta empezó a crecer con todas sus hojas mirando hacia la ventana y se tuerce y se ladea hacia la ventana. Bueno, eso es porque la parte aérea de la planta tiene fototropismo positivo. Esto quiere decir que siempre va a crecer acercándose a la fuente de luz. Cuando no hay ventanas, cuando la luz viene del cielo, eso significa ir hacia arriba. Pero si hacia arriba hay algún tipo de estructura, sea otra planta, sea una roca, sea un techo o lo que sea, la planta tiene la capacidad de sortear esta dificultad para asegurarse acceder a la luz, ¿sí? A la fuente de luz, que va a ser su fuente de alimento, también una parte de lo que necesita para fabricar su propio alimento. Estas capacidades de leer las distintas formas de energía que hay en la Tierra, sea el campo electromagnético, sea la luz, tienen que ver con estas características que tiene la célula vegetal, a diferencia de las células animales, por ejemplo. Pero a la vez también las plantas crecen, vieron, principalmente hacia arriba y hacia abajo, y en segundo término crecen hacia los lados, ¿sí? Estoy tratando de mirarlas a ver si cuando yo digo sí, ustedes asienten con la cabeza o no. Perfecto, gracias. Bien, es un desafío esto. Voy a tratar de poner el teléfono, a ver si moviéndolo aparecen más. No, es lo mismo. Bueno, no importa. Bien, sigamos. Decía entonces que las plantas crecen principalmente hacia arriba y hacia abajo, y en segundo término hacia los costados. El hecho de que crezcan principalmente hacia arriba y hacia abajo tiene que ver con que en los extremos de la planta existen unas especies de fábricas de células, ¿sí? ¿Ven en la imagen, en la parte de más abajo que dice cofia, y en la parte de más arriba que dice, segundo renglón, dice yema o brote principal? Tanto la yema o brote principal de la parte aérea como su análogo que está ahí por debajo de la cofia en la parte de las raíces son estas especies de fábricas de células que se llaman meristemas.
Meristemas. Bien. Estos meristemas o fábricas de células lo que hacen es justamente eso, generar material, ¿sí? Material verde, generar cuerpo de la planta. Y al generar cuerpo de la planta, de la parte de arriba va a ser cada vez más alta, por decirlo de alguna manera, y en la parte de las raíces va a ir cada vez más profundo. En las raíces, el meristema apical de la raíz está protegido por una estructura que se llama cofia y que es básicamente como si fuera un casco. Estos meristemas principales, estos meristemas apicales, son únicos y si la planta lo pierde, no puede volver a generarlo. La planta puede seguir viviendo y seguir creciendo porque existen otros meristemas. Vamos a hablar de ellos cuando hablemos del sistema caulinar, cuando hablemos del sistema aéreo. Todavía estamos enfocándonos en las raíces. Estos meristemas, entonces, como les decía, son únicos y no pueden replicarse como sí otras cosas de las plantas. Entonces, en las raíces que necesitan explorar y que tienen que ir chocándose, puede ser con otras raíces, con rocas o con animales, necesitan tener esta protección, esta cofia, ¿sí? Es una especie, como les digo, de casco, que lo que hace es proteger el meristema apical de la raíz. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas, consultas, comentarios? Bien. Decime, Clara. Bien. Ah, perfecto, muchas bien, gracias. bien. Gracias. Bien, entonces, en la transición entre el sistema de raíces y el sistema aéreo existe lo que se llama el cuello de la raíz. El cuello de la raíz son algunas hileras de células de un tejido muy particular porque es un tejido de transición. Este tejido en algunas plantas es muy delicado. El ejemplo de los cactus, el ejemplo de los árboles frutales, que si tienen el cuello de la raíz expuesto a la humedad, tienden a pudrirse. Habrán visto que cuando compramos cactus, vienen siempre, la superficie de la maceta viene siempre cubierta de piedritas. Las piedritas esas no son únicamente ornamentales, tienen una función, y la función es proteger el cuello de la raíz. Porque si el cuello de la raíz de un cactus se mantiene húmedo, ese cactus se pudre, ¿sí? Porque estas células son así especiales. Después, la parte aérea de la planta está compuesta del sistema caulinar, sistema aéreo, la parte de las ramas y de las hojas, está compuesto principalmente por tallos y hojas, ¿sí? No les voy a poder marcar acá porque es imposible, y aunque lo intente no lo voy a conseguir, pero traten de seguirme sobre la imagen. Vamos desde donde emerge, digamos, el cuerpo de la planta hacia arriba, tenemos tallo y después tenemos una hoja, y después tenemos como una especie de, una yema, en lo que sería la axila que se forma entre la hoja y el tallo, ¿sí? Si seguimos para arriba hay otra hoja, después hay una rama, otra hoja, otra yema. A ver, estoy tratando de encontrar, bueno, si vamos bien para arriba, tenemos la indicación de lo que es el nudo. ¿Todas vieron dónde dice nudo? El nudo es un meristema también. ¿Se acuerdan? Yo le dije, los meristemas eran estas fábricas de células. Pero los meristemas apicales, tanto de la parte aérea como de las raíces, eran los responsables de que la planta creciera hacia arriba y hacia abajo. Los nudos son los responsables del crecimiento lateral de las plantas, ¿sí? Son fábricas de células, pero son los encargados y responsables de la ramificación lateral. Si alguna vez tuvieron una planta de salvia o una planta de cannabis, habrán visto que al cortar la rama principal, el meristema apical de la parte aérea, la planta ramifica, o sea, donde había una sola rama aparecen dos. Y si esas dos ramas nuevas se corta el meristema apical, o sea, se corta la parte más alta de esas ramificaciones, salen dos ramas nuevas, ¿sí? Esa es la respuesta de los meristemas que encontramos en los nudos.
¿Se entendió esto? Las veo con los ceños fruncidos. Bien, es que están prestando atención entonces. ¿Alguna duda? Una duda, Yanis, buen día. ¿Dónde deberíamos, si queremos reproducir una planta, deberíamos cortar? ¿Justo en el nudo? ¿Un poquito más abajo? O por debajo o por encima. Si cortamos justo en el nudo, estamos haciendo, o sea, estamos dañando esa fábrica de células. Claro, por debajo. Exacto. El mejor lugar para cortar es cuando nos llevamos una porción de una planta, tenemos que pensar no solo en lo que nos estamos llevando, sino también en lo que estamos dejando sobre la planta. Y teniendo en cuenta esto que les digo, de que va a ramificar, hay que cortar por encima del nudo que queremos despertar, porque al cortar se activa ese nudo. Y le estamos diciendo, ahora tenés que crecer vos vas a ser el principal, el encargado de llevar la batuta. Entonces, protegiendo ese nudo, dejándole un poco de ramita, por decirlo de alguna manera, por encima, cortamos. Pero no cortamos cerca del nudo que nos llevamos, cortamos cerca del nudo que dejamos en la planta. ¿Sí? O sea, arriba, sobre arriba, ¿no? Arriba del nudo que queda sobre la planta, exactamente. Claro, gracias, sí, sí. De nada. Y lateral, ¿no? ¿Tiene que ser el corte también? Mirá, se dice que hay que hacer un corte a 45 grados favoreciendo la yema que queda sobre la planta. Las yemas son estos gorditos que ven en las axilas de la imagen. La yema son un montón de células que fueron producidas por el nudo y que ya tienen una misión, ¿sí? Recuerden la totipotencia de la célula vegetal. Toda célula vegetal tiene la capacidad de convertirse en cualquier tipo de célula, sea una hoja, sea un tallo, una raíz, una flor. Una vez que son fabricadas, en los meristemas, sean los nudos o los apicales, esas células adquieren una misión, o sea, les dice esa célula totipotente, dice, bueno, ahora voy a hacer una rama, o una hoja, o lo que sea. Una vez que ya tienen esa misión asignada, empiezan a formar yemas. Estos cúmulos de células ya diferenciadas, con una misión, como les decía, pero que todavía están muy compactadas, muy condensadas. Esa yema con el tiempo se va a abrir y va a dar ramas, hojas o flores, lo que sea que tuviera dentro. Entonces se ve muy claramente pasado el invierno. Cuando las plantas se empiezan a despertar después del invierno, vemos que las yemas se empiezan a poner cada vez más turgentes, más grandes, más gorditas, y al abrirse aparecen las hojas y después aparecen las ramas. ¿Lo han visto? ¿Han prestado atención a eso? Bien, lo mismo es con cualquier planta. Entonces, como esa yema ya está programada para crecer y brotar, tenemos que cuidarla. Por eso se dice que se hace un corte en bisel, o sea, a 45 grados, y la parte alta de ese ángulo es la que tiene la yema. Estoy haciendo muchos gestos, a ver si me sigue la cámara, la internet me ayuda para explicarles un poquito más de qué estoy hablando. Si este es el tallo, y yo tengo la yema, y esta es la yema, el corte lo voy a hacer en este sentido, ¿sí? A 45, favoreciendo la yema que se queda sobre la planta. Porque cuando me lleve esta parte, lo que va a brotar es esto y va a crecer hacia allá. Entonces el corte lo hago en este sentido, ¿sí? Bien, ahora, si tenemos una planta como es, por ejemplo, la salvia, que tiene las yemas enfrentadas, tiene 2 yemas por nudo, no uno solo, si yo hago un ángulo de 45 grados hacia cualquiera de esos 2 lados, estoy dañando cualquiera de las yemas. Entonces, si este es el plano en el que están las yemas, yo el corte lo hago en el plano contrario, ¿sí? Si las yemas están en este plano, yo el corte lo hago así, no lo hago así. ¿Se entendió? Es un poco más complicado, ¿sí? Cualquier duda igual me preguntan, ¿sí? Si tienen un ejemplo, después pasa que yo justo a la mano no tengo ninguna planta para mostrarles concretamente esto que les estoy diciendo, pero de nuevo, si ustedes se fijan en plantas como la salvia, plantas como la menta, como la ortiga, si ustedes las miran desde arriba, van a ver que las hojas salen 2 hojas en este plano, 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 ¿sí? Como en cruz. Entonces, si yo tengo 2 hojas en este plano,
voy a cortar por encima, no corto en el mismo sentido de esas hojas, corto en el sentido contrario. Y así estoy cuidando las yemas. ¿Se entendió mejor así? Espectacular. Bien. ¿Alguna otra cosa antes de seguir adelante? Fantástico. Voy a volver a cortar el video por las dudas de la conexión. Muy bien, muchas gracias, Susi. Entonces, estábamos en la parte aérea. Les dije que los nudos son zonas, es una zona toda perimetral, y por dentro encontramos estos meristemas secundarios, ¿sí? Los que son encargados del crecimiento lateral. Sobre el tallo vamos a encontrar nudos y después vamos a encontrar entrenudos. El entrenudo es la porción que va entre un nudo y el siguiente. No tiene más magia que esa, el nombre menos creativo que se podía usar, siendo que la botánica tiene palabras extrañísimas como totipotencia. Al entrenudo se le dice entrenudo y nada más. Bien. Tenemos yemas terminales, tenemos yemas laterales, tenemos hojas, tenemos tallos, ¿sí? Y también tenemos flores. La flor es una hoja modificada. Lo vamos a ver en un ratito, pero para que se den una idea, la misma yema que en un momento de la vida de la planta fabrica hojas, en otro momento de la vida de la planta va a fabricar flores, ¿sí? Y esto va a tener que ver con el momento fisiológico y madurativo de la planta, ¿sí? Bien. Siguiente imagen, por favor. Las plantas, muy bien, muchas gracias, tienen distintos ciclos de vida, ¿sí? Y esto va a depender del tipo de planta que estemos analizando. A las plantas las podemos agrupar entre las anuales y bianuales, a ver si se los puedo poner en el chat. Por un lado están las anuales y no, el corrector es bastante malo. Anuales y bianuales por un lado y perennes por otro lado, ¿sí? El ejemplo que tenemos acá es de un árbol de manzana. El árbol de manzana es una especie perenne, ¿sí? Pero, por ejemplo, la lechuga es una especie anual. Y la zanahoria es una especie bianual, la zanahoria o el cosmos, que es una especie floral que quizá conozcan. ¿Qué significa esto? Esto significa que las distintas plantas van a hacer su ciclo de vida, o sea, todo lo que vemos en pantalla, ya sea en un año, en 2 años o en muchos años. Las plantas anuales pueden ser plantas anuales de primavera, verano, otoño, PVO, o plantas OIP, otoño, invierno, primavera. Ahora se empieza con la siembra de las especies de invierno, de las especies que son otoño, invierno, primavera. En la huerta, por ejemplo, la huerta es un gran ejemplo donde podemos ver muchas especies anuales y bianuales. Si nosotros sembramos en este momento una lechuga, por ejemplo, las semillas de la lechuga van a brotar dentro de una semana, van a ser plantines durante 10 días más, después van a hacer su fase juvenil durante un par de meses y después van a florecer, después van a hacer fruto y después se van a secar, ¿sí? Porque su ciclo de vida es de 9 meses o menos, de 6 a 9 meses aproximadamente, porque es una planta anual. Toda su vida la hace en el ciclo del año. Ahora, una planta bianual, como puede ser la zanahoria, como puede ser el cosmos, va a ser, durante su primer año de vida, va a pasar desde la semilla hasta la maduración vegetativa, o sea, va a crecer, va a alcanzar un tamaño determinado, y luego en su segundo año de vida va a adquirir madurez reproductiva. Esto quiere decir que va a florecer. Las flores son los órganos reproductivos de las plantas, ¿sí?
Entonces, durante todo el primer año de vida va a ser su ciclo vegetativo y durante su segundo año de vida va a ser su ciclo reproductivo. Va a florecer, va a dejar semillas y se va a morir, ¿sí? Y eso no tiene que ver con que hayamos hecho un buen cuidado o un mal cuidado de las plantas. Esto es muy importante porque muchas veces compramos plantas con flores, el famoso plantín floral, y al toque se muere. Pero ustedes tienen que pensar que si la planta está florecida, está terminando su ciclo de vida. Y entonces no es que ustedes mataron esas alegrías del hogar o esas lobelias, es que esas plantas estaban terminando su ciclo de vida. Y me parece que es muy importante tenerlo en cuenta porque es muy fácil frustrarse en el jardín. Y la frustración, si no la podemos regular, hace que abandonemos cosas. Entonces, si sabemos que, digamos, no somos nosotras, son ellas las que están haciendo, digamos, su ciclo natural, está bueno para que sigamos probando cosas y bueno, ni hablar, la invitación a que ahora que terminemos se encuentren las semillas que tengan más a mano y las germinen y se pongan a ver estos ciclos en vivo y en directo, ¿sí? El documental de la vida. Bien, entonces dicho esto, vamos al ejemplo que tenemos en pantalla, que es de una planta perenne. Las plantas perennes, como les decía, son plantas que van a vivir más de 2 años, 5, 10, 1000, 2000, 5000 años. El árbol más antiguo, más viejo que vive en el planeta tiene más de 5500 años y vive en el desierto de California. Tiene un nombre, ahora no me lo acuerdo si es Gran Marshall o Capitán Marshall, una cosa así, bien yankee obviamente, y bueno, su ubicación es secreta justamente para protegerlo de los turistas y de los yanquis, que seguro quieren ir ahí a sacarse una selfie y a matarlo, como hacen las personas cuando no entienden que estamos trabajando con seres vivos y piensan que todo es un contenido para Instagram. Bien hecho el descargo. Sigamos con lo que importa. Estamos viendo acá entonces un ejemplo de un árbol frutal, ¿sí? Un manzano. En el caso de los frutales que germinamos de semilla, lo más común es que el tiempo que les toma desde ser semilla hasta alcanzar la madurez sexual, la madurez reproductiva, es de más o menos 7 años, entre 5 y 10 años. Entonces, si ustedes germinaron una semilla de limón, clásico de germinar una semilla de limón, y tienen un limonero que no florece, no se preocupen. Lo que le pasa es que es chiquito todavía, no atravesó la pubertad, digamos. Entonces, si germinamos frutales de semilla, si germinamos plantas de semilla, tenemos que respetar los tiempos naturales que tienen las plantas, porque cuando vamos a un vivero a comprar un árbol, el árbol nos lo venden florecido y nos sale lo que nos sale justamente porque el viverista, la persona que produjo esa planta, la tuvo muchos años en el cultivo manteniéndola viva para entregárnosla a nosotras ya madura, con capacidad de florecer, ¿sí? Una vez que germina una semilla, lo primero que pasa es que aparece la radícula o raíz embrionaria. Aparece una raicita y esa raicita solita hace que la semilla se entierre, ¿sí? Porque va hacia abajo, porque esa raíz tiene geotropismo positivo y fototropismo negativo, ¿sí? Entonces, esa radícula va a enterrar a la semilla en la tierra y una vez que esa semilla esté establecida, van a aparecer las primeras hojas. Las primeras hojas no son hojas verdaderas, son cotiledones. Quiero ponerles estos nombres en el chat. Radícula, que no es ridícula, y cotiledones. Bien. La radícula entonces y los cotiledones lo llamamos raíz embrionaria y hojas embrionarias porque ya estaban presentes dentro de la semilla. La semilla de las plantas es una unidad de vida, es una vida en potencia. Dentro de la semilla ya está toda la información genética y el reservorio de nutrientes para generar una nueva planta. Esa semilla ya sabe todo lo que tiene todo lo que se le viene cuando crezca, cuando nazca y lo que tiene que hacer para desarrollarse, ¿sí? Una semilla es una vida en potencia.
Y dentro de esa semilla ya están presentes tanto la raíz, la radícula, la raíz embrionaria, como los cotiledones, ¿sí? Si hacen la experiencia como en el jardín o en la primaria de germinar el poroto, mi consejo es que lo hagan y que lo vean con ojos renovados de adulta, pero con la misma fascinación de niña, porque es fascinante realmente. Mi consejo es que germinen un par de porotos. Uno lo dejan hacer todo el proceso y lo dejan que crezca y después van a ver, es una planta hermosa, la planta de poroto. Y aparte esta es la temporada para sembrar, y alguna no la dejen germinar y háganle una disección. ¿A qué me refiero? Van a ver que cuando ponen a germinar una semilla, en el primer día la semilla se va a hidratar y va a alcanzar el doble o el triple de su tamaño original. A partir de ahí empieza un proceso en el que va a empezar a sintetizar hormonas y cuestiones para poder germinar, para poder sacar la raíz. Cuando vean que empieza a aparecer la raíz, sáquenla del agua y con un cúter, sáquenle la cubierta, la pielcita, ¿vieron? Del poroto. Descubran ese poroto y cuando lo abran van a ver que ya está dentro de esa semilla activada tanto la raíz como esos cotiledones, esas primeras hojas que después en la que dejen crecer van a ver que se desarrollan y después van a dar lugar a otras hojas. ¿Por qué digo que los cotiledones no son hojas verdaderas? Porque no tienen capacidad de hacer fotosíntesis. Pero su función es la de acumular nutrientes. Son órganos de reserva de alimento para que la planta sostenga su vida hasta poder hacer su primer par de hojas verdaderas que sí van a hacer fotosíntesis y le van a permitir sintetizar alimento a la planta. ¿Sí? ¿Entendió esto? Fantástico. Una vez que aparecen el primer par de hojas verdaderas con capacidad de hacer fotosíntesis, decimos que tenemos un plantín. Ese plantín se va a desarrollar, va a crecer, va a generar una planta joven, luego una planta madura, y la planta va a madurar cuando alcance capacidad de florecer, ¿sí? Madurez reproductiva. Entonces, la planta florece, esa flor, si es polinizada, o sea, si es fecundada, se va a transformar en fruto, y ese fruto va a tener dentro las semillas de la próxima generación. ¿Sí? Bien. Siguiente imagen, por favor. Gracias. Acá lo que vemos es la estructura de la flor. Yo les dije, la flor es una hoja modificada, lo que en una hoja es el pecíolo, que es el cabito que conecta la lámina con la planta, en la flor es el pedicelo o pedúnculo, y luego la lámina, que es la hoja propiamente dicha, se transforma en todas estas estructuras que estamos viendo. Tenemos el receptáculo que puede estar, esto es de nuevo, si es un ejemplo, de distintas flores van a tener distintas disposiciones de estas distintas cosas que estamos viendo, pero lo más común es encontrarla así, ¿sí? El receptáculo o tálamo es la parte de la flor que al ser fecundada se va a convertir en el fruto, en la carne del fruto, ¿sí? Luego tenemos dos ciclos neutros, que son el cáliz y la corola, y dos ciclos sexuales, el androceo y el gineceo. El cáliz es el ciclo más externo, por lo general es de color verde, está compuesto por los sépalos, y es lo que vemos cuando aparece el pimpollo de una flor. Vieron que los pimpollos por lo general son de color verde, y una vez que maduran se abren y dan lugar a los pétalos coloridos. Los sépalos son de un material más rígido, más duro que los pétalos, porque tienen una función de proteger a la flor mientras ésta se está desarrollando. Cuando la flor está madura, los sépalos se abren y aparecen los pétalos. Los pétalos son llamativos, son coloridos, tienen diseños extravagantes, formas, colores, perfumes, porque su función es la de atraer a los polinizadores, la de llamar la atención de los animales que van a realizar la fecundación en la flor. Ustedes tienen que pensar que las plantas, a diferencia de los animales, son seres sedentarios, donde nacen, hacen todo su ciclo de vida, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren.
Como son sedentarias, como no pueden moverse, como todo lo tienen que hacer desde el mismo lugar, tuvieron que desarrollar estrategias muy creativas para satisfacer sus necesidades, como por ejemplo la fecundación. No es que pueden salir como las aves del paraíso a desplegar sus plumas y sus danzas y sus cantos para atraer una potencial pareja, no pueden ir a buscar, no pueden cambiar territorio, no pueden fabricar casitas, no pueden hacer nada. Están ahí quietecitas esperando ser fecundadas. Pero como son muy inteligentes, mucho más inteligentes de lo que se les da crédito, las plantas inventaron las flores. Hay un libro, ahora no me acuerdo el nombre, pero lo que plantea es que la flor es la invención de la belleza, que cuando apareció a nivel evolutivo, ¿no? En la vida en el planeta, cuando aparecen las flores, aparece la idea de la belleza, porque aparece la idea de estos objetos que tienen como única función el disfrute, el placer, y nada, me parece hermoso y muy poético. La invención de la belleza está en el momento de la aparición de las flores en el planeta, en la evolución de nuestro planeta, que de hecho fue muy relevante a nivel evolutivo para todas las formas de vida de nuestro planeta. No existe, de nuevo, nada existe por sí solo en la naturaleza, todo existe en relación a otras cosas. Y cuando aparecieron las flores, todos los polinizadores, o sea, antes de las flores había muy pocos insectos, había escarabajos y alguna otra cosita. Y después que aparecieron las flores, aparecieron las abejas, las mariposas, las moscas, todos los otros insectos que están relacionados con las plantas. Y es justamente gracias a la aparición de las flores que se dio este salto evolutivo tan zarpado a nivel planetario. Entonces, que las flores sean hermosas no tiene que ver con nuestro disfrute, sino con el disfrute de los polinizadores, pero tenemos el privilegio inmenso de estar cohabitando con estos seres y poder disfrutar también de esa belleza nosotras. Por dentro de los pétalos vamos a encontrar el androceo. El androceo es el órgano, entre comillas, masculino de la planta, por eso andros de masculino. Esto, por supuesto, es toda una visión súper antropocentrista y binaria de la naturaleza, pero bueno, es el lenguaje que tenemos y por ahora es lo que podemos hacer con él. Entonces el androceo, digo, es entre comillas el órgano masculino de la planta, y es el órgano masculino porque es el órgano que va a estar emitiendo sus gametas sexuales, ¿sí? A través del polen. El estambre está compuesto por dos estructuras: el filamento, que es el hilito que conecta la parte donde está el polen con la flor, y la parte donde está el polen, que es la antera. A ver ese chat. El androceo está compuesto por filamento y antera. La antera es la parte que porta el polen, y el polen es el que tiene las gametas masculinas. El polen va a ser diseminado, sea por el aire o a través de un polinizador, para que fecunde al gineceo. El gineceo, que es el órgano más interno de la planta, es el, entre comillas, órgano femenino de la flor, está compuesto por el estigma, el estilo y los carpelos, y el ovario. Ahí está. Bien. Solo para que me entiendan qué parte es cuál, les hago un gestito. Si el gineceo tiene este órgano con forma de vasija, el estigma es la boca de la vasija, así es el remate, la parte más alta. Y es lo que llamamos la parte reproductiva de la parte receptiva de la flor. Cuando el ovario, tenemos el estigma, que es la boca, el estilo, que es el cuello que conecta
el estigma con el ovario, y el ovario es la parte gordita donde están los óvulos, ¿sí? Igual que en nosotras. Cuando los óvulos están maduros, o sea, cuando el ovario está receptivo, el estigma genera un líquido que se llama líquido estigmático, que es un líquido pegajoso cuya única función es retener al grano de polen mientras se da la fecundación, ¿sí? Miren cuántas analogías entre las plantas y nosotras mismas. Fascinante. Bien, hechos estos gestos, vuelvo a apagar la cámara. Entonces, el gineceo, decía, es el órgano, entre comillas, femenino de la planta, de la flor, es el receptivo y está compuesto por estas tres estructuras: estigma, estilo y ovario. Siguiente imagen, por favor. La polinización es el proceso del viaje del polen desde los estambres hasta el gineceo, ¿sí? Hasta los carpelos. Antes se decían pistilos, ahora se dice carpelos, ¿sí? Entonces los estambres son el órgano masculino, los carpelos el órgano femenino. Acá lo que vemos es la semilla que se desarrolla, crece, madura, florece, y tenemos una abejita. Las abejas son los insectos polinizadores por excelencia, ¿sí? Y esto tiene que ver con que la gran mayoría de las plantas que florecen en nuestro planeta están domesticadas por el ser humano. Y la gran mayoría de los alimentos que consumimos, los vegetales que consumimos, son polinizados por abejas, ¿sí? Por eso la gran importancia de las abejas en nuestro ecosistema. Bien, entonces aparece el polinizador, y es el polinizador el que transporta el polen desde los estambres hasta los carpelos de otra planta, y lo siguiente que vemos es que los pétalos se marchitan. Lo primero que se da en una planta cuando hay fecundación es que se marchitan los pétalos, porque si los pétalos tenían como función llamar la atención de un polinizador, y esta tarea ya fue realizada de manera correcta, la planta se deshace de las estructuras que ya no necesita. Por eso se marchitan los pétalos y empieza a desarrollarse el fruto. En este caso vemos es una legumbre, ¿sí? Una chauchita, que adentro tiene más porotitos, ¿sí? Ese es el proceso de la polinización. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas, consultas, comentarios? Una pregunta. ¿Las Sí. plantas que no dan flor, cómo se reproducen? Las plantas que no dan flor son plantas más antiguas a nivel evolutivo y se reproducen a través de esporas. Estos son los musgos y los helechos. Todo el resto de las plantas tienen flores, ya sean más llamativas o menos llamativas, pero todas las plantas, salvo musgos y helechos, florecen. ¿Sí? Sí, perfecto. Estaba pensando en mi helecho, sí. Ah, bien. Bueno, te debe haber pasado, si tenés suerte y tu helecho está contento, que le aparezcan en la parte de abajo de las hojas unos puntos marrones que de repente se ponen polvorulentos. Esos son los sí, soros. sí. ¿Te pasó Ok. y pensaste que era un bicho? Sí. Bueno, no era un bicho, eran las estructuras reproductivas del helecho. Ahí se encuentran, los soros son como si fueran las flores, y después ese polvito son las esporas. Así que eso es una señal de que tu helecho estaba feliz. Perfecto. Y una pregunta más, perdón. ¿La cola de caballo, Sí. que también es una planta súper antigua, da flores? Sí. La cola de caballo es de la misma familia que los helechos, así que lo perfecto. que tienen son también, vieron que de repente genera como una especie de cupulita, como una parte redondita en la parte alta que tiene también puntitos negros, no sé si lo vieron alguna vez eso. Después googleen Soros equisetum, o si no, me lo anoto yo y les mando una foto. Me lo anoto y les mando foto cuando terminemos. Así, porque lo van a poder reconocer. ¿Cómo se llama el del helecho que contaste recién? ¿La flor? Ya te lo escribo en el chat. Ah, listo. Gracias. Soro se llama la estructura, o soro lo pueden encontrar también. Si ponen helecho soro, lo van a encontrar al toque.
Y si ponen Equisetum soro, también van a ver esta estructura que les decía. Bien, ¿algo más antes de seguir? Que ahora es como que hacemos medio un cambio de tema intenso. Es bueno para cerrar hasta acá con lo que es ciclo de vida de las plantas, morfología y tal. ¿Estamos bien? Una pregunta, ¿las plantas internas, las de interior, también tienen flor? Yo la mayoría no me parece que no tienen flor. Sí. A ver. ¿Cómo? No existen las plantas de interior. En la naturaleza no existen los interiores. Si estamos en un interior, es una cueva, es un pozo, o es cualquier lugar. Y si no hay luz, no hay posibilidad de plantas. Así que sí, las plantas de interior también florecen, pero ¿qué es lo que pasa? La mayoría de las plantas de interior son plantas que provienen de ecosistemas tropicales. Y para la planta florecer implica una inversión energética inmensa. Yo siempre digo, las plantas florecen cuando está todo bien y cuando está todo mal. ¿A qué me refiero con eso? Como para florecer para una planta implica una inversión muy grande de energía, porque implica no solo florecer, sino también después tener la capacidad de fructificar, formar un fruto. O sea, la planta, como vamos a ver en un ratito, el alimento de la planta es la glucosa. Las plantas se alimentan de azúcar, pero ese azúcar lo fabrican gracias a procesos metabólicos que tienen que ver con esta capacidad que tienen de absorber la energía del sol y transformarla en energía química, ¿sí? Son alquimistas las plantas. Ese azúcar que sintetizan lo usan para alimentarse y lo usan para relacionarse como moneda de intercambio con los microorganismos del suelo, ¿sí? En esta simbiosis permanente entre las raíces de las plantas y los microorganismos del suelo. Vamos a hablar de eso inmediatamente a continuación. Es importante que ustedes tengan en cuenta que si la planta necesita ese azúcar para sostener sus propios procesos metabólicos y además para relacionarse y sostener la vida con su entorno, generar un fruto, una fruta, imagínense un durazno, tener que invertir todo ese azúcar para rellenar un fruto que está tan cargado de azúcar como puede ser eso, no son duraznas, cereza, esas frutas que son, o sea, prácticamente como miel, ¿sí? O sea, es azúcar puro. Imagínense la inversión que le implica a la planta formar esos frutos y después rellenarlos. La planta antes de florecer ya sabe si puede o no llevar adelante ese proceso. Y lo va a hacer cuando está todo bien, o sea, cuando está en un estado de bienestar suficiente que puede sostener ese proceso, o sea, tiene ese superávit para sostener ese proceso, y por otro lado lo va a hacer como último recurso antes de morir, para asegurarse de dejar descendencia, aunque ella, el individuo muere, lo que sobrevive es su genoma, su material genético, su especie, ¿sí? Una especie de sacrificio por el bien futuro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Las plantas en las selvas tropicales están en un estado de panchez, tiradas panza arriba, hace calor, el suelo es súper nutritivo, nunca les va a faltar alimento, hay humedad de sobra, nunca van a estar luchando por mantenerse hidratadas, la luz no es muy fuerte ni es demasiado baja, o sea, tienen una situación de luz como que están panza para arriba, relajadas, disfrutando. Y pueden crecer y generar material verde, porque tienen mucho nitrógeno. El nitrógeno es el nutriente que usan para generar cuerpo vegetal, ¿sí? Materia verde. Cosa que el nitrógeno es el nutriente que las plantas más necesitan y que más difícil está para encontrar en la naturaleza, ¿sí? Imagínense, esto es muy, muy característico y define muchos hábitos de las plantas. Estas plantas no tienen escasez de nitrógeno, todo lo contrario, les sobra el nitrógeno. Entonces, no van a estar, no tienen la necesidad de invertir. Por otro lado, por cuestiones evolutivas, la gran mayoría de las plantas de interior son monocotiledóneas. Las plantas monocotiledóneas son las últimas que se diferenciaron, son plantas que están en este preciso momento en pleno proceso evolutivo. Piensen en las orquídeas. Las orquídeas son las plantas, se dice, las plantas más inteligentes que existen en el planeta,
les recomiendo mucho. Después, Susi, compartiles los documentales de siempre. Susi les va a mandar unos links a 3 series documentales que les recomiendo realmente que vean, porque están muy buenas, tienen muchísima información. Debemos profundizar y bueno, si son curiosas, van a encontrar muchos disparadores para seguir investigando. Pero bueno, las orquídeas monocotiledóneas son plantas que están en este preciso momento evolucionando y probando cosas, ¿sí? Que es lo que hace la evolución. Por eso hay tanta diversidad en las flores de las orquídeas. Son una sola familia botánica que tiene una biodiversidad infinita, y digo biodiversidad porque ellas van a desarrollar un montón de adaptaciones y van a generar todas estas flores increíbles, y todas esas flores van a estar relacionándose de distintas maneras con su ecosistema, ¿sí? Las monocotiledóneas, que son estas últimas plantas en desarrollarse y en evolucionar, son tan inteligentes que saben que quizá no necesitan esta... ¿Por qué las plantas generan flores y semillas? Porque lo que buscan es la recombinación genética, ¿sí? Para poder evolucionar queremos nutrir ese pool genético, queremos que haya mucho intercambio de información genética para recombinarla y generar estas adaptaciones y estas evoluciones para sobrevivir de la mejor manera en el mundo. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Pero ¿qué pasa? Eso es muy de dicotiledónea, las flores y el intercambio de material genético. Después aparecieron las monocotiledóneas, que son, como les digo, como más evolucionadas, más inteligentes. Es muy relativo hablar de inteligencia, me parece como jerarquizar las inteligencias, una cuestión muy humana, con la que no comulgo. Haremos de eso, más evolucionadas, no más inteligentes. Y entonces, ¿qué es lo que se dieron cuenta? Que quizá no necesitaban tanto eso, porque el ecosistema en el que estaban desarrollándose era muy propicio y está dado, o sea, no tienen como desafíos que sortear todavía o por ahora. Entonces, en lugar de invertir lo que significa hacer una flor y una semilla y después que esa planta germine y todo lo que eso implica, se quejan a ellas mismas. Piensen en el potus. El potus es una monocotiledónea. Es una planta tropical que ustedes, si no le tiran mucha agua, crece como loca. No le tiran nada de agua, está ahí, tranquilita, no le pasa nada, sobrevive. La ponen a pleno sol y las hojas se ponen blancas y verdes y tienen unos diseños increíbles. La ponen en la plena oscuridad, la hoja se pone verde oscura y la planta sobrevive, se la banca. Puede vivir en agua toda la vida. ¿Qué come la planta en agua? No come, no tiene nada, y la planta igual está ahí, vive, crece, se pone hermosa, hacemos gajos, regalamos a todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Esa planta es muy plástica, tiene muchas capacidades de adaptarse a distintas condiciones en su fenotipo, o sea, en la expresión del genotipo en su vida concreta, ¿sí? No necesita recombinar el material genético para adaptarse a las distintas condiciones. Todos los años de evolución que tiene el reino vegetal le dieron las herramientas para ser así de plástica, tener esa capacidad de adaptarse, ¿sí? Entonces no invierte en florecer, pero igual, capaz, alguna vez te florece. Seguro que han visto, porque ahora es más común, sansevieras florecidas, la vara de San Jorge, ¿o no? ¿Sí? Tienen esas florcitas blancas recontra perfumadas, con muchísimo néctar. Bueno, el palo de agua tiene la misma flor. Son plantas que son parientes y son primas, por eso florecen igual. Súper fragante, o sea, no es una flor muy bella que llame mucho la atención a nivel visual, pero sí en los otros sentidos. Piensen en una selva. Piensen en una selva que está cerrada de vegetación, que no tiene mucha circulación de aire. No tiene mucho sentido generar flores vistosas, porque nadie las va a estar buscando, nadie las va a ver, porque es un ecosistema de eso muy densamente poblado. Pero sí, esos
esos perfumes increíbles, y el color blanco de la flor nos indica que es una flor polinizada por animales nocturnos, porque en la noche el color que mejor se distingue es el blanco. Bueno, el lenguaje de las flores, ¿no? Eso, podría hablar de eso para toda la vida, no es lo que nos convoca acá, pero ¿por qué las plantas de interior no florecen? Pues no tienen la necesidad, ¿sí? Pero igual, quizá, si tenés suerte, te florezca alguna vez. Después googleen cómo es la flor del potus y van a ver que es igual que la flor de la monstera, y van a ver que es igual que la flor de la oreja de elefante, y van a ver que todas esas flores son iguales que la flor de la cala. Son todas calitas, más lindas, más feas, más llamativas o menos, pero son todas calas porque son todas espatiflorales, porque son todas de la misma familia botánica. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Fantástico. Entonces ahora sí, vamos con la imagen siguiente. Yanis, capaz Sí. que podemos hacer ahora un cortecito. Estamos como a mitad de las 3 horas, justo y 30, entonces cortamos 10 minutos. Perfecto. No sé, van al baño, comen algo, lo que cada una quiera, y 40 de la hora de cada una, volvemos. Perfecto. Ahí nos vemos. Bien. Siguiente imagen, por favor. Hablamos entonces de el proceso de polinización, hablamos de las flores, nos fuimos un poco por las ramas, pero me gusta esta imagen en la que retomamos el ciclo de vida del manzano y podemos encontrar los paralelismos entre la flor y el fruto, ¿sí? Yo les dije que la flor, si era fecundada, se transformaba en un fruto. Que acá, fíjense, que a diferencia de la imagen que vimos antes, de la flor arquetípica, en este caso el receptáculo, eso que yo les dije que se iba a convertir en el fruto, coincide con el ovario, ¿sí? En este caso el receptáculo coincide con el ovario, porque esto es una flor de ovario ínfero, ¿sí? No importa, es un detalle botánico que tiene mucha relevancia si estamos pensando en la clasificación de la planta, pero para lo que estamos hablando acá no. Pero bueno, por eso es que no tenemos como toda la flor posada sobre ese receptáculo, sino que en este caso el ovario coincide con el receptáculo y vemos como el ovario se transforma en el fruto, los óvulos se transforman en la semilla, o sea, acá dice que el ovario se transforma en el fruto, pero en realidad el ovario es esa estructura que está dentro, ¿sí? Delimitada por estas líneas como marrones. Los óvulos se transforman en las semillas, es el receptáculo el que se transforma en el fruto, y luego en ese ombliguito que queda en la parte, cuando la miramos sería inferior, pero en esta imagen es la parte superior de la fruta, la manzana, esa pelucita son el resto de estilo, estambres y cáliz que conformaban la flor del manzano, ¿sí? Y el cabito, ese pedúnculo o pedicelo de la flor, se convierte en el cabito que soporta el fruto sobre el árbol, ¿sí? Bien. Toda flor, si es fecundada, se transforma en un fruto, ¿sí? Así que a partir de ahora van a ver todas las frutas con otros ojos. Y también las flores, ¿no? Ni hablar las flores con otros ojos. Bien, siguiente imagen, por favor. Volvamos a hacer como un zoom out de las flores, de las plantas, y volvamos a pensar en el ecosistema, ¿sí? Un ecosistema, todo ecosistema, de nuevo, ¿sí? ¿Por qué hablamos de ecosistema? Porque las plantas viven insertas en un ecosistema y si no sabemos cómo funciona es imposible que podamos prevenir, ¿sí? Es imposible que podamos darle a las plantas lo que las plantas necesitan para estar saludables y no tener problemas. Entonces, un ecosistema está compuesto por un biotopo y por la biocenosis. O sea, un ecosistema está compuesto por los seres vivos que lo habitan y el medio en el que habitan esos seres vivos, ¿sí? O sea,
el suelo, o sea, el material del suelo, digamos, son los agentes bióticos y abióticos, vivos y no vivos, que componen al ecosistema. Y el ecosistema se da en las relaciones entre estos dos grupos, ¿sí? Entre el biotopo y la biocenosis, y también entre el biotopo entre sí y la biocenosis entre sí, ¿sí? Los seres vivos, su interacción con el entorno y su interacción entre ellos. Los agentes abióticos, el viento, el suelo, la lluvia, y cómo todos esos agentes interactúan entre sí. Son las relaciones las que componen al ecosistema, ¿sí? El ecosistema es un sistema dinámico, el ecosistema está vivo. Siguiente imagen, por favor. Esa biocenosis es, como les decía, el conjunto de los distintos organismos, de los distintos seres vivos que componen ese ecosistema. Y recordemos que si estamos abordando el manejo de nuestro jardín desde una perspectiva orgánica, nada es más importante que nada dentro de este ecosistema, ¿sí? No vamos a estar priorizando algunos seres sobre otros, y vuelvo sobre lo que decía hace un rato, que quizá el principio de la equidad es el más difícil de aprender, porque cuando tenemos un jardín, nosotras queremos que nuestras plantas estén saludables, y quizá no entendemos que una planta que tiene bichos, por decirlo de alguna manera, es una planta saludable. El otro día tuve una conversación con una amiga sobre una planta de su jardín que sistemáticamente cada un par de semanas se pone hermosa, desarrolla hojas increíbles, florece, y después vienen las hormigas y se la dejan pelada por completo. ¿Y qué puedo hacer qué puedo hacer por las hormigas? ¿Qué puedo hacer con las hormigas? ¿Cómo las combato? Y la verdad es que, y para esto voy a darles la cara, la verdad es que yo no considero que las hormigas sean una plaga en el jardín, todo lo contrario, creo que las hormigas son las podadoras de la naturaleza. Las plantas necesitan poda. La poda favorece el crecimiento de las plantas. Una poda bien hecha estimula el crecimiento y la respuesta saludable de una planta. ¿Y quién mejor que una hormiga para saber cuándo una planta necesita? Las plantas y los animales se comunican mediante fitohormonas, ¿sí? Mediante señales biológicas en las que justamente se dan señales. Las plantas son observación y paciencia como mantra, observación y paciencia y perspectiva. Vos tenés que pensar que si esa planta fue pelada por las hormigas, es porque la planta le dijo: hormigas, necesito una poda, vengan a cortarme el pelito. Y ahí vienen las hormigas. Son muy intensas, como hay algo de, bueno, en mi casa hay muchísimas hormigas, o sea, no les puedo explicar los lugares en donde hacen nidos. En el baño hay una pequeña ventanita que da como a la casa del vecino, y toda esa pared tiene una enredadera. Cuando hicieron este departamento, las cerámicas, vieron que generalmente tienen los baños, bueno, entre la cerámica y la pared, en la última cerámica no la sellaron. Ahí siempre está lleno de hormigas, pero siempre, siempre, o sea, le tiro un poquito de agua así, y todas las macetas de afuera, las que tenía de cocos, eran las casas de las hormigas. Terminé sacando todas las plantas de la maceta de coco, y ahora ya vi que hay otra que también la usaron de casa, como... Varias cosas para observar. Muy pesadas. Varias cosas para observar sobre lo que decís, Susi. La primera es, las hormigas que están adentro de la casa, ¿son las negras grandotas podadoras o son más chiquitas, de las rojas? Las únicas hormigas que podan las plantas son las negras grandotas culonas. Todas las otras hormigas son carnívoras. Entonces, si hay de esas hormigas, no tienen nada que ver con lo que le pasa a las plantas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que si tenías maceta de fibra de coco, la fibra de coco es un material que, si se seca, después le cuesta mucho reabsorber la humedad. Y a las hormigas les gusta estar en lugares secos.
Cuando nos falta humedad en el compost, se llena de hormigas. Una señal de que a nuestro compost le falta humedad es que se llena de hormigas. Así como la mosquita de la fruta es señal de que le sobra humedad. Obviamente me tiré todo el mate encima. Ustedes no me estaban viendo, pero yo todo el tiempo estoy gesticulando muy exageradamente. Bien, entonces, si tenés si tenés hormiguero en la maceta de coco, quiere decir que esa maceta de coco está demasiado seca, y es muy común que la maceta de coco esté muy seca, porque es un material que si no mantenemos húmedo sistemáticamente, se seca y después le cuesta mucho reabsorber la humedad. De nuevo, para mí las hormigas no son un problema, no son una plaga, y si están en nuestro jardín, tenemos que observar qué es lo que nos están diciendo, ¿sí? ¿De qué nos están hablando las hormigas en nuestro jardín? ¿Sí? Las hormigas son nuestras aliadas. Todos los animales, todas las formas de vida son nuestras aliadas. Nadie compite con nadie en la naturaleza. Esa idea de la supervivencia del más apto y tal, son todas formas son todas fake news. No es lo que dijo Darwin, no hablaba de eso. No funciona así la naturaleza. La naturaleza es abundancia, la naturaleza es cooperación. Entonces, pensar que las plagas son nuestras enemigas es un mal lugar donde arrancar a pensar la salud de nuestro jardín. Siempre, bueno, Susi lo dice en sus formaciones, o sea, en sus desparasitaciones en particular, siempre tenemos parásitos, siempre tenemos plagas en el jardín. El problema no es que estén presentes, el problema es que hay un desequilibrio. Porque en la naturaleza nadie va a fumigar, nadie va a tirar insecticida, y las plantas están saludables. ¿Por qué? Porque las poblaciones se regulan unas a otras, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más en detalle de esto más adelante, pero tienen que pensar eso. O sea, la idea de hablar de biocenosis, la idea de hablar de ecosistema, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que no podemos pensar en que la planta me está comiendo el ojito de poeta, la hormiga me está comiendo el ojito de poeta. Tenemos que sacar la visión de la planta y pensar en el jardín. ¿Qué está pasando en el jardín que las hormigas se están comiendo el ojito de poeta? Y si en nuestro jardín no encontramos el problema, tenemos que pensar en la ciudad. ¿Qué está pasando en esta ciudad que las hormigas se están comiendo el ojito de poeta? Y hay menos de 6 metros cuadrados de espacio verde por habitante, y vivimos muy antinaturalmente, ¿no? Y bueno, eso te pone a pensar más en general, más en perspectiva, en todo en general. Por eso el manejo orgánico piensa en la salud de todas las formas de vida, por eso piensa en ecosistema, en prevenir, ¿sí? Porque piensa en lo que es la salud integral de todas las formas de vida que componen al ecosistema, sea el ecosistema de mi jardín, el ecosistema de mi ciudad, de mi país, de mi continente, o el ecosistema planetario, ¿sí? No hay salud individual, la salud es colectiva, ¿sí? Siempre yéndome a cualquier lado, pero bueno, importante para pensar en el manejo orgánico de los jardines, ¿sí? Importante pensar que no estamos pensando de nuevo en que las hormigas se están comiendo el ojito de poeta. Pues si pensamos en eso, vamos a traer un insecticida, y ese insecticida no va a matar a las hormigas, porque no se pueden matar a las hormigas, porque las hormigas son infinitas, y vamos a estar envenenando a nuestro jardín, envenenando a nuestras plantas, y envenenándonos a nosotras, la napa de agua, las generaciones futuras. No podemos pensar que la hormiga se está comiendo el ojito de poeta. Tenemos que pensar qué está pasando ecosistémicamente para que haya un desequilibrio, y tenemos que buscar restablecer ese equilibrio. Son más que infinitas, exacto, sí, tal cual, es imposible ganarles. No podemos ir contra ellas, tenemos que ir con ellas. ¿Sí? Pregunta, Yanis. No sé, no hormigas, yo no tengo, pero sí en las plantas veo como unos algodoncitos blancos, algo así, que sé que son... Cochinilla algodonosa. ¿Qué son? Cochinilla algodonosa. Es mi némesis. Para lo único que quizá te digo insecticida, pero para lo único. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, hay otras formas de evitar insecticidas. Si vos igual estándose bien, quiere decir que esa población está controlada. Si vos ves que la planta empieza a perder la lucha, empieza a estar más debilitada,
o si simplemente querés hacer un control, porque ya o sea, no hay todas las interacciones que habría en un ecosistema saludable, entonces hay que hacer intervenciones, pero conscientes. Entonces, limpiar la planta a mano es lo mejor que puedes Sí, hacer, yo se la y saco hacerlo con la con mano. regularidad. Perfecto, eso es lo que tenés que hacer. Sí, Y ahí gracias. estás haciendo el control de la población. ¿Sí? Claro. O sea, también me habían dicho con jabón blanco, pero no sé, porque ahí ya hay que meterle jabón blanco a la planta, pero bueno, no sé. Si es un jabón blanco orgánico y natural, no hay ningún problema porque es jabón potásico. El jabón blanco es jabón potásico. El jabón potásico es un jabón que tiene, bueno, nutrientes y es biodegradable, que yo no sería problema usar eso. Pero siempre que hacemos, bueno, me estoy adelantando, pero no importa, lo decimos ahora y no lo decimos más adelante. Siempre que hacemos la aplicación de un insecticida, tenemos que estar pensando que el insecticida no es selectivo, no es que mata el bicho malo y el bicho bueno lo protege, porque no hay bichos malos y bichos buenos. El insecticida mata insectos, los va a matar a todos, y eso va a traer cosas buenas y cosas malas. Entonces hay que ser muy consciente a la hora de usar un insecticida. Obviamente vamos a tratar siempre de usar un insecticida orgánico y biodegradable. Si con eso no es suficiente, y bueno, existe el último recurso de usar un mamboretá. Es el último recurso, porque tiene implicancias muy negativas. Vamos a hacer un montón de cosas antes de llegar a eso. Si vos podés evitarlo, mejor evitarlo. Si podés hacerlo limpiándola con la mano, lo haces con la mano. Si vas a incorporar jabón blanco, incorpora jabón blanco. Después, si quieren, les paso un insecticida muy bueno, orgánico, biodegradable, industria nacional, que recomiendo que usen. Pero, digo, ese es el anteúltimo recurso. Y el último recurso es un insecticida químico. ¿Sí? Hay muchas cosas que podemos hacer previamente. Preguntaban por babosas. La babosa va a aparecer cuando el ambiente sea húmedo y que no haya buena circulación de aire. Si querés evitar babosas, que se seque ese ambiente. Si es un patio, si es una planta baja y no lo podés hacer, lo que podés hacer es separar las macetas con taquitos, tapitas o lo que sea del piso para que circule mejor y se seque más rápido, esparcir, airear un poco el espacio o lidiar con las babosas. Una forma de lidiar con las babosas es salir al patio con una linterna y un frasco cuando baja el sol, las metes en el frasco y las dejas en la plantera de la puerta de tu casa. Las sacaste de tu jardín. Pero de nuevo, tienen su rol, cumplen un servicio ecosistémico, son importantes, las necesitamos. No son nuestras enemigas. Ningún bicho de la naturaleza es nuestro enemigo. Son todos nuestros amigos, son todos nuestros aliados, somos todos parte de lo mismo. Somos todos parte de lo mismo. Si les hacemos mal a ellos, nos estamos haciendo mal a nosotras. Por eso vuelvo sobre esta idea de la equidad y que es la más difícil de hacer propia cuando hacemos la transición al manejo orgánico. Y lo digo desde la experiencia personal. A mí me pasó. Tardé muchos años en entender esto. Y bueno, es un aprendizaje como todo, es un proceso como todo. Así que tratar de ver el jardín y la salud del jardín desde otra perspectiva es fundamental porque, digo, todo lo que construye que veamos a los insectos como enemigos o a las malezas como un problema, como malas, tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con este sistema que nos tiene viviendo bastante mal, así que bueno, para cuestionarlo, ¿no? Para pensarlo y para tratar de desde el lugar personal hacer algo distinto, que tiene un impacto muy grande en el ecosistema. O sea, dejen una maceta sin ponerle nada, con un sustrato copado a la intemperie, y empiecen a observar lo que pasa ahí. Lo que pasa ahí es la resistencia. Yo una vez tomé un taller de permacultura con unos chicos chilenos muy copados que decían que el capitalismo le teme a las malezas porque no respetan la propiedad privada. Y me parece hermoso, porque es exactamente eso. La maleza en un cultivo, en un monocultivo, es una enemiga, pero en un cultivo permacultural, en un cultivo orgánico, no existe la idea de maleza. Las plantas todas, o sea, quizá sí, una planta que está compitiendo por espacio, una planta que está compitiendo por nutrientes que no queremos, la controlamos. Pero la forma de controlar esas plantas es poniendo
otras plantas que se asocien de manera que se potencien entre sí y no aparezcan estas que vienen a competir, ¿sí? O sea, la idea del monocultivo es antinatural. En la naturaleza no existe eso. De nuevo, todo es interacción, todo es dinámica ecosistémica. También, Janice, ¿Sí? no me acuerdo el nombre como el padre de la permacultura, y que justamente lo que señala es como la no intervención, o sea, dejar que los ecosistemas como el jardín, la huerta, lo que sea, como dejarlos, digamos, ¿no? O sea, tengo como el registro también de la teoría de haberla escuchado, pero no me acuerdo quién es el señor. Pero como Hay que un nombre una de crítica, australiano, yo tampoco me acuerdo el nombre. la crítica de alguna manera, la pérdida del tiempo de desmalezar, limpiar, como organizar, como siento hasta esta Bueno, desconfianza de la propia tierra, de como si no sabe lo que tiene que hacer. qué disociación tan grande con la esencia propia que vemos así en los procesos de la tierra. Bueno, recomiendo mucho, pero mucho, mucho, la lectura. Paren que a ver se los voy a escribir en el chat. El libro se llama La Revolución de una brizna de paja de Fukuoka. Parte de de la filosofía permacultural nace de los principios que nos enseña Fukuoka. Fukuoka fue un agricultor japonés, él trabajaba para el Estado japonés en la parte de producción, por supuesto monocultivo, no me acuerdo de qué, creo que justamente él estaba estudiando la productividad de los campos de arroz, perdón, y de repente consigue unas tierras, no sé si de la familia o las compra, ok, y empieza a hacer sus propios experimentos y deja de hacer nada, o sea, deja de hacer cosas. O sea, es un japonés, piensen que es un japonés y que está aplicando a este libro, a la revolución en una brizna de paja, también le dicen el Tao de la jardinería, porque el principio es el no hacer, y el principio del Tao es el no hacer no haciendo, que es como no ir en contra de los flujos de la naturaleza, sino que ir con las corrientes naturales, es ir a favor de la vida. Y lo que habla Fukuoka es justamente eso, que cuanto menos hacemos, más producimos. Si observamos los procesos naturales y trabajamos en favor de ellos, en vez de querer establecer un sistema que está absolutamente controlado y manejado por químicos que le hacen mal a todas las formas de vida del planeta Tierra, que quizá en los 70 no lo sabíamos, pero hoy está más que confirmado científica, estadísticamente. Bueno, recomiendo mucho ese libro, es muy hermoso, tiene muchos principios que después se aplican a la permacultura y la propuesta, por ejemplo, cuando uno arranca un proyecto de permacultura, la sugerencia es tener ese terreno y dejarlo sin tocar durante 10 años. Como 10 años es el tiempo que se dice que le toma un árbol alcanzar la madurez, ¿no? Su tamaño máximo. Entonces lo que dice la permacultura es que cuando tenés un terreno y querés hacer un bosque permacultural, lo primero que tenés que hacer es nada durante 10 años. Una vez que se rehabilitó ese terreno, una vez que ese microecosistema se estableció, recién ahí vas a intervenir. ¿Y de qué manera vas a intervenir? Observándolo y sacando algunas plantas y poniendo otras para cultivar tu propio bosque comestible. Saco algunas rastreras y pongo unas frutillas, saco algunas trepadoras y pongo unos pepinos, saco este arbusto exótico que se desarrolló porque estaba acá y pongo un frutal, ¿sí? Y otra cosa importante, que me parece importante tener presente a la hora de repensar el jardín y tratar de cultivar especies nativas para esta regeneración del ecosistema local, es que
ecológicamente no tenemos que ser fundamentalistas, no es necesario que el 100% de nuestras plantas sean todas nativas de la bioregión en la que yo vivo. Con que la mayoría de las plantas lo sea, o sea, con que el 51% de las plantas que habitan mi jardín sean nativas, ecológicamente hablando el jardín funciona como un jardín nativo. Digo que tampoco es necesario volverse una fundamentalista de nada para hacer las cosas bien, ¿sí? Bueno, nos hemos ido por las ramas ya lo suficiente, vamos a volver rapidito a la presentación. Avancemos con esta y vamos a... bueno, algunas cosas las voy a dejar sin decir, pero de nuevo tienen el texto y ya hemos hablado mucho fuera de la presentación, así que no les va a faltar nada de info. Lo que vemos acá es cómo se transmite la energía dentro de un ecosistema. Vamos a ver la misma imagen, pero en dos situaciones distintas. Esto es una situación estática y la vamos a ver también dinámica, pero me gusta empezar viéndola de esta manera porque vemos muy claramente cómo se transmite la energía entre los distintos grupos que habitan un jardín, ¿sí? No es una cuestión de jerarquías, no es que lo que está por debajo es más importante que lo que está por arriba, ni que lo que está por arriba es más importante que lo que está por debajo, sino que lo que vemos acá es cómo se sostienen las distintas formas de vida, ¿sí? Y lo que sostiene a todas las formas de vida que existen en la Tierra son los organismos descomponedores. Los organismos descomponedores son principalmente bacterias y hongos que viven en el suelo y que tienen que degradar la materia orgánica. La materia orgánica es todo material que proviene de algo que estuvo vivo, sea una hoja o sea una persona. Los descomponedores son los recicladores de la naturaleza, son los responsables de que no vivamos. Vieron que en el otoño se caen las hojas, y un otoño atrás del otro, hace millones de años viene pasando esto, y no es que vivimos tapadas de residuo de hojas. Eso es porque esas hojas se degradan, se deshacen y se convierten en los nutrientes que están presentes en el suelo, ¿sí? Ese es el ciclo natural, en el que la materia orgánica, en contacto con los microorganismos del suelo, se descompone y se vuelve tierra. Eso es lo que pasa dentro de las composteras. Si nosotros en casa separamos la basura y compostamos nuestros residuos orgánicos, sabemos que todo se convierte en tierra. Bueno, eso es porque dentro de nuestra compostera tenemos organismos descomponedores, sean microbios o sean lombrices. Aún en las composteras con lombrices, la principal descomposición la hacen los microorganismos. Las lombrices lo que hacen es acelerar el proceso, porque son animales, son más grandes y tienen un ritmo de alimentación más veloz, pero la principal degradación la hacen los microbios, ¿sí? Estos microorganismos que viven en el suelo, que es el proceso es exactamente el mismo que el proceso que se da en nuestros intestinos. El proceso de absorción de los nutrientes en los intestinos se da gracias a la microbiota que tenemos adentro, y el proceso es exactamente igual. Son los microbios los que degradan esa materia, la convierten, la simplifican, ¿sí? La llevan a su forma de sales minerales, y esas sales minerales en estado químico, ¿sí? Con carga eléctrica, pueden ingresar en nuestro cuerpo y de la misma manera pueden ingresar en el cuerpo de las plantas. Los microbios, nuestros mejores amigos, siempre que vivan las bacterias, que vivan las bacterias, que vivan las bacterias. Organismos descomponedores están por debajo de todos los demás. Por encima de los descomponedores tenemos a las plantas, los organismos productores. Y decimos que las plantas son productoras porque son autótrofas, porque tienen la capacidad de sintetizar su propio alimento, gracias al proceso de la fotosíntesis. Estas plantas lo que hacen es tomar estos nutrientes que estaban en el suelo, que fueron dejados disponibles gracias a las bacterias y los hongos y los insectos que degradan la materia orgánica, o sea, los organismos descomponedores. Utilizando el agua como vehículo, ingresan a las raíces de las plantas, viajan hasta las hojas, donde se da la fotosíntesis, donde se produce la glucosa, que es el alimento de la planta, y después se redistribuye a todo el cuerpo de la planta para hacer los procesos que la planta necesita. Luego tenemos a los herbívoros.
o a los consumidores primarios. Y llamamos consumidores primarios porque son los que directamente se alimentan de las plantas. Son los organismos que se alimentan de los productores. Consumidores primarios. Luego tenemos a los carnívoros o consumidores secundarios porque son los que se alimentan de quienes se alimentan de las plantas, y luego tenemos carroñeras y rapaces, que son los que se alimentan de los que se alimentan de los que se alimentan de las plantas. Que se alimentan de los que se alimentan de los que se alimentan de las plantas. Sí, consumidores terciarios. ¿Sí? Acá en azul vemos ese proceso de transmisión de energía que acabamos de decir. De los descomponedores a los productores, de los productores a los consumidores primarios, a los secundarios, a los terciarios. Ahora fíjense que en gris vemos que todos alimentan a los organismos descomponedores, que son, como les digo, transversales a la vida. ¿Podríamos tener un planeta en el que no sea necesario, o sea, en el que solo haya un ciclo cerrado entre descomponedores y productores, y que todos los consumidores no existan? Eso funciona, ¿sí? Pero no funciona nada que no tenga, primero, productores, o sea, plantas, y segundo, descomponedores. O sea, las plantas provienen de la evolución de las bacterias, y las bacterias son la unidad de la vida en nuestro planeta. Podemos tener un planeta que tenga solamente bacterias y plantas, pero no podemos tener un planeta que no tenga ni bacterias ni plantas, ¿sí? O sea, todo lo que sean organismos consumidores, o sea, animales y hongos, no pueden vivir si no hay plantas y bacterias. La importancia de estos seres en el ambiente. Bien, y por último, importante tener en cuenta que la energía del Sol solamente está involucrada con organismos productores y organismos consumidores. Esto lo que nos dice es que los organismos descomponedores en contacto con la luz del Sol van a desaparecer. Ni a las bacterias, ni a los hongos descomponedores del suelo, ni a las lombrices les gusta el sol. Hay que proteger el suelo del sol. También esto nos explica por qué un terreno que tiene césped o que tiene plantas, el suelo está esponjoso, nutritivo, liviano y prolífero, y un suelo que está desnudo está inerte y muerto, y eso es porque lo que sostiene la vida vegetal es la vida bacteriana, y las bacterias en contacto con la luz y con el aire se mueren, ¿sí? Por eso también hay que tener tapado el compost. ¿Sí? Bien. Siguiente imagen, por favor. Lo que vemos en esa imagen, mismo que vimos recién, pero en una situación dinámica. Tenemos organismos descomponedores, los microorganismos del suelo que transforman la materia orgánica, que acá está representada en forma de hojas y caca. Me parece espectacular, amo esta imagen, es mi favorita de toda la presentación. Transforman la materia orgánica en sales minerales, esas sales minerales, usando como vehículo el agua, ingresan a la planta, a los organismos productores, que gracias a la energía del sol y junto con el dióxido de carbono del aire, fotosintetizan, fabrican azúcares, liberan oxígeno al entorno y se desarrollan. Estos son consumidos. Se nos fue sucio, pasó. Bueno, yo avanzo sin imagen. No, para que quede grabado. Lo que vamos a ver ahora es cómo se constituye un ecosistema, ¿sí? Que en realidad ya hablamos de eso. Van a ver que en la imagen tenemos ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos y ecosistemas de transición. Los ecosistemas de transición son por lo general los más biodiversos, porque son los que tienen características de uno
el otro, o sea, los dos ecosistemas que se encuentran y características propias del ecotono. El ecotono es el ecosistema de transición. Yo estoy silenciada, ¿ustedes me están escuchando? Ya el teléfono está empezando a delirar. Susi, si me escuchás, pasa a la siguiente imagen, porfa. Bueno. Sigo con la explicación. En realidad la imagen siguiente es la descripción del proceso de fotosíntesis, así que hay para leer y si les surgen dudas con eso, escriben y lo vemos. Y la siguiente, sí, esto que les decía de los ecosistemas. Hablamos un montón de eso. Bien. Yani, solo un comentario, que me hiciste acordar a una serie que hay en Netflix, que no sé si las chicas la vieron, se llama Hongos Fantásticos. ¿La vieron? Está espectacular. Aún me cierra todo lo que vos decís y la serie esa. Bueno, hablando de recomendaciones de Netflix, si no vieron Besar el Suelo, Besa la Tierra o algo así, Kiss the Ground, véanla hoy. Plan de viernes, cancelan todo y se quedan mirando ese docu. La verdad es que es un poco duro porque habla sobre el sistema actual de la producción de alimento, pero es imprescindible ser conscientes de la realidad que vivimos, ¿no? Y bueno, porque obviamente saber es poder y nos habilita a tomar acciones conscientes para mejorar, ¿no? nuestra calidad de vida. Ese documental, Kiss the Ground, habla de esto que les decía, ¿sí? de los microorganismos del suelo, de la importancia de los microorganismos del suelo. Y es muy interesante porque explica cómo llegamos a la agricultura industrial, cómo en menos de 100 años arruinamos todo, porque la agricultura industrial inicia post Segunda Guerra Mundial, y de hecho el uso de agrotóxicos